Permítanme que les hable hoy de lo que son las órdenes militares creadas en los reinos de España y que están confirmadas mediante bulas papales. Las órdenes militares son instituciones con un doble carácter religioso y militar, nacidas en la Edad Media. En el siglo XII, las de la Corona de Castilla, que son las órdenes de Calatrava, Santiago, Alcántara, y en el siglo XIV, la Corona de Aragón, que es la Orden de Montesa. Aunque tienen algo de imitación de las órdenes surgidas en las cruzadas para la conquista de Tierra Santa, su origen, las órdenes españolas, tienen que entenderse en una situación como fue la Reconquista, en aquella lucha para recuperar la España perdida como consecuencia de la invasión musulmana. En esta lucha, las órdenes militares españolas jugaron un papel esencial en la conquista, repoblación y defensa de los territorios que, desde la desembocadura del río Tajo al oeste y del curso medio del Ebro al este, discurría hacia las tierras meridionales del Guadalquivir y del Segura, como ven en la imagen que les he puesto. Durante la Edad Media, en los siglos XII al XIV, la mayor parte de los caballeros de estas órdenes eran hidalgos o infanzones. Si bien la exigencia de pruebas de nobleza no formaba parte de los requisitos para ingresar en estas órdenes. El poder militar, territorial y económico que alcanzaron las órdenes militares fue muy grande y en muchos casos también decisivo en las luchas nobiliarias internas, a favor o en contra de la corona. Esto era así hasta que los reyes católicos comenzaron a hacerse con el control absoluto de las órdenes militares, haciéndose la corona con los maestrazgos de estas órdenes. Llegados al siglo XVI, finalizada ya la Reconquista, las órdenes militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa se fueron convirtiendo en modos de recompensa nobiliaria, con la merced de dignidades y oficios que aseguraban a quienes lo recibían importantes rentas. La organización de las cuatro órdenes militares era muy similar entre ellas, con una muy fuerte jerarquización. En el nivel superior estaban los freires caballeros, que son los mayoritarios, con un cometido eminentemente militar y que podían ocupar los más altos cargos jerárquicos. En un nivel algo inferior están los freires clérigos, menos numerosos que los caballeros y encargados de la administración de los sacramentos en la orden. Por debajo de estos dos niveles estaban los freires provenientes de un origen social más bajo. Y dentro de este grupo de freires podemos clasificarlos en los freires sergents de armas, formando un cuerpo de caballería, y los freires de oficios encargados de tareas más bien agrícolas. Por último, están las freiras, en órdenes como las de Calatrava y Santiago, generalmente con un carácter subsidiario y de escasa relevancia, muchas veces con una vida exclusivamente contemplativa. ¿Cómo era el gobierno de las órdenes? Pues en la cabeza estaba el maestre de cada una de las órdenes militares, que era la más alta jerarquía de la orden, ostentando un poder casi absoluto en lo militar, religioso y político. Este cargo era elegido por los caballeros de la orden y era vitalicio. Existía también el capítulo general, que era un órgano de gobierno de la orden que, reunido normalmente una vez al año, trataba los asuntos de interés general de la orden. En estos capítulos podían los caballeros exponer sus quejas por haber sufrido algún agravio del maestre o de otros caballeros. Se procedía también al examen de los libros de visitas y se hacía una procesión por el claustro del convento en el que se reunía el capítulo. Terminadas estas ceremonias,
se procedía al nombramiento de visitadores y se leía la lista de caballeros que habían fallecido desde el capítulo anterior, por los que se hacían honras fúnebres. Para ver cómo el maestre estaba supeditado al capítulo general, cuando estos capítulos generales se reunían, los maestres se despojaban de las insignias de su dignidad y las entregaban al capítulo, haciendo así una resignación de mando y un acto de sumisión a la orden. El capítulo las recibía y, finalizado el capítulo, las devolvía al maestre con toda solemnidad. Otro nivel de gobierno lo formaba el capítulo particular o prioral, formado por las dignidades de la orden y se ocupaba del gobierno más inmediato. Sus atribuciones eran muy limitadas. Desde el punto de vista de organización territorial, las órdenes militares tuvieron un carácter conventual, además de poseer extensas propiedades y señoríos. El convento y sede del gobierno de la orden, del maestre, constituía la casa madre, pero pronto resultó incapaz para administrar los grandes recursos que fueron acumulando las órdenes y para alojar al creciente número de caballeros miembros de dicha orden. Así se vieron obligadas a establecer una estructura más descentralizada territorialmente. Con ello se establecieron las llamadas encomiendas, regidas por un comendador, que podían tener como base una explotación agrícola, una iglesia o una fortaleza. En un nivel intermedio entre estas encomiendas y el convento central de la orden se encontraban las encomiendas mayores, que vienen a coincidir con las entidades políticas. Así, por ejemplo, en el siglo XIII, la Orden de Santiago tenía 5 encomiendas mayores, correspondientes a los reinos peninsulares y al ducado de Gascuña. Al frente de estas encomiendas estaba el comendador mayor. Al frente de los castillos de la Orden, como era general en todos los castillos, se situaba un alcaide. Desde el punto de vista religioso, los freires, caballeros y clérigos debían guardar los votos de castidad, pobreza y obediencia. No obstante, los freires caballeros de Santiago obtuvieron permiso de la sede para contraer matrimonio, de tal manera que no hacían vida conventual mientras podían convivir con su esposa, porque no era durante todo el año, ya que debían ajustarse los caballeros a determinadas celebraciones litúrgicas. Durante el siglo XV, todas las órdenes obtuvieron la anulación parcial o total de este voto de castidad, y algo similar ocurrió con el voto de pobreza. El día a día de los freires estaba regido por las horas canónicas. Se levantaban a maitines, la primera oración del día, antes de salir el sol, y se acostaban al terminar el rezo de completas, con el sol ya oculto. Debido a su actividad guerrera, los freires caballeros podían comer carne hasta 3 veces por semana, de manera que los ayunos y abstinencias quedaban fuera de los períodos en los que era necesaria la actividad militar. Sobre los hábitos de todos los freires se bordaba la cruz de cada orden. Como dije, si bien las órdenes militares nacidas en Tierra Santa tuvieron su origen en comunidades hospitalarias, las órdenes militares españolas nacieron con un claro componente guerrero. No obstante, estas órdenes españolas también tuvieron entre sus fines una cierta actividad hospitalaria, centrada en la asistencia a sus miembros enfermos o ancianos, al cuidado de los heridos en combate, a la redención de cautivos y al auxilio de los pobres y necesitados, de forma muy especial en las zonas del Camino de Santiago. La regla de la Orden de Santiago recogía la existencia de centros para atender a los frailes viejos y necesitados,
y la Orden de Calatrava tenía hospitales en Guadalerza, Zorita, Alcañiz y Martos. Hablemos de los dominios de las órdenes. Las diversas y complejas actividades de las órdenes militares precisaban de importantes ingresos económicos procedentes de las rentas que generaban sus posesiones. Tan importantes rentas tenían 5 orígenes principales. Las rentas de la tierra, mediante la colonización y la fijación de vasallos; las rentas jurisdiccionales, derivadas del gobierno del señorío, del cobro de tasas e impuestos y de la aplicación de la justicia; las rentas de naturaleza comercial, derivadas del control del tránsito de mercancías o en otras actividades propias, incluso de carácter bancario. Otras eran rentas de origen militar, por la adquisición de los botines de guerra, tributos a los vencidos y otras. Y por último, las rentas provenientes de la explotación de recursos pecuniarios propios o del aprovechamiento indirecto de los ajenos, por medio del cobro de derechos de tránsito o de utilización de pastos. Es importante tener en cuenta que las donaciones hechas por los reyes a las órdenes militares no lo eran de forma graciable, sino fruto del derecho de conquista. En las leyes de las partidas del rey Alfonso X podemos leer cómo la distribución de los territorios, plazas y fortalezas conquistados se dividían entre el rey y los conquistadores. Y ya en el fuero juzgo se establece que si algún home en defendiendo a su señor gana alguna cosa en la guerra con él, si non le quisiere ser fiel o le quisiere desamparar, el señor debe haber la mitad de cuanto con él ganó y la otra mitad debe haber aquel que la ganó. Durante la Reconquista, en las tierras de frontera, puestos avanzados de la lucha, era necesario valor y estímulos para asentarse en ellas. Para remediar esto, las órdenes militares concedían comunidad de pasto, el nombramiento de alcaldes y, sobre todo, la exención de pago de algunos tributos a los que tuviesen caballo y se asentasen en las nuevas tierras conquistadas. Veamos qué ocurrió en la Edad Moderna, ya en el siglo XV. A punto de entrar en el XVI. El gran poder, posesiones territoriales e ingresos económicos acumulados por las órdenes militares a lo largo del proceso de la Reconquista llevó a los reyes católicos a tomar en sus manos el maestrazgo y administración de las órdenes, creando el Consejo de las Órdenes. Esta decisión se hizo efectiva por medio de la bula papal de 19 de marzo de 1492, que designaba administrador vitalicio de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara al rey Fernando el Católico. En 1515 es Carlos I quien recibe por bula de León X la administración de los maestrazgos, pero aún con carácter vitalicio. En esta misma línea de incorporación de los maestrazgos a la corona, la bula dictada por el Papa Alejandro VI, el 4 de mayo de 1523, otorga la incorporación perpetua de los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara a la corona de Castilla. El de la Orden Militar de Montesa se hará el 15 de marzo de 1587, reinando Felipe II. Y fue en 1507 cuando el rey Fernando el Católico estableció el requisito de las probanzas de hidalguía al pretendiente a obtener el hábito de alguna de las órdenes militares, exigencia confirmada en la bula papal del año 1513. Estas pruebas de nobleza se extendieron no solamente a la hidalguía del pretendiente al hábito, sino también a la hidalguía de su madre, o sea, de su abuelo materno.
Naturalmente, como desde un principio se exigía la legitimidad de nacimiento, aunque con frecuencia dispensada para los hijos naturales, se exigía la ortodoxia religiosa, la limpieza de sangre y no ejercer oficios tenidos por viles. Hablemos ahora del Consejo de las Órdenes. Para la administración de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara se establece un consejo. Este Consejo de Órdenes mantendrá aún durante la época de Carlos I una estructura independiente de las órdenes. Es decir, había un consejo de la Orden de Santiago y un consejo para las órdenes de Calatrava y Alcántara. Será ya con Felipe II cuando se unifique la estructura administrativa dentro de un proceso general de normalización del funcionamiento de los consejos de la corona. Por su parte, la Orden de Montesa se incorporó tardíamente a este consejo. Fue en 1707 cuando, a raíz de los decretos de nueva planta, Felipe V suprimió el Consejo de Aragón. Las funciones asignadas a este consejo son las comunes en estos organismos del antiguo régimen, a saber, funciones de gracia, con la provisión de encomiendas, nombramiento de oficios, etcétera, etcétera. Funciones de gobierno, abastos, sanidad, enseñanza, funciones de Hacienda y Justicia, representando este Consejo una de las jurisdicciones especiales del antiguo régimen. El Consejo de las Órdenes tenía un presidente, un decano, que era el consejero más antiguo, unos 5 consejeros, 2 secretarios y un fiscal. El Consejo o Tribunal de las Órdenes no es ni ha sido otra cosa sino una organización de la administración del maestrazgo, dependiendo exclusivamente de la voluntad del administrador. Por eso, ni capítulos ni papas se han ocupado nunca de la organización del Consejo de las Órdenes, cuyas variaciones, que no han sido pocas, se han hecho siempre por reales decretos. Actualmente, el Real Consejo de las Órdenes Militares está compuesto por el Gran Maestre, Su Majestad el Rey don Felipe VI, el Gran Maestre Emérito, Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, el Decano Presidente, Su Alteza Real don Pedro de Borbón dos Sicilias y de Orleans, Duque de Calabria, que ven en la imagen. Además, hay consejeros, un fiscal, un secretario y un tesorero. Por expreso deseo de Su Majestad el Rey, las reuniones del Real Consejo se celebran actualmente en el Palacio Real de Madrid. Veamos lo que han sido las órdenes en los siglos XVI al XVIII. Es ya en la Edad Moderna, como digo, en los siglos que van del siglo XVI al XVIII, cuando la pertenencia a las órdenes militares, desprovistas ya en gran parte de su función militar, se convirtió en un objeto de deseo con el que hacer ostentación de la nobleza de sangre, la honra y un elevado estatus social, así como una oportunidad para obtener importantes rentas de algunas de sus encomiendas. En la imagen ven a don Francisco de Quevedo, escritor del Siglo de Oro, caballero de Santiago. Abandonada ya la actuación directa de los caballeros de las órdenes militares como tales en situaciones de guerra, a partir del siglo XVII se produce la participación institucional de las órdenes militares en la estructura de las unidades ya muy organizadas de los ejércitos. En 1640 se crea por el Real Consejo el Batallón de las Órdenes, formado por 10 compañías para combatir en la Guerra de Cataluña, pero cuyos componentes ya no eran en sí mismos caballeros de las órdenes, sino soldados y oficiales reclutados de muy diversas formas, aunque, eso sí, costeados estos batallones por el Consejo de las Órdenes. Durante la Guerra de Sucesión, el Consejo de Órdenes, ante el llamamiento real de 1796, creó
un regimiento de órdenes nuevo. Ambos regimientos se funden en 1718 con el nombre Regimiento de Órdenes. He dicho el llamamiento real de 1796 y quería decir el llamamiento real de 1706. En 1793, a instancias del Consejo de las Órdenes Militares, correspondiendo así a la petición del rey Carlos IV para luchar contra la revolución y la invasión francesa, se financia y crea el Regimiento de Infantería Órdenes Militares, que fue disuelto no hace mucho, en 1985. Hablemos ahora de cada una de las órdenes. Empecemos por la primera en fundarse, que es la Orden de Calatrava. Fue fundada en el año 1158 con ocasión de la devolución que los caballeros de la Orden del Temple hicieron al rey Sancho III de Castilla de la plaza de Calatrava. La ciudad de Calatrava, junto al río Guadiana, había sido arrebatada a los árabes por Alfonso VII en el año 1147, y el rey la había entregado en 1150 a la Orden del Temple para que se ocupara de su defensa. Pero al ser devuelta por la Orden del Temple, el rey hace donación de esta plaza fuerte a quien se comprometa a su defensa. Y esto lo hace Raimundo, abad del monasterio de Fitero, junto a los frailes y caballeros que con él van. Esta donación se formaliza el 1 de enero de 1158 en Almazán, Soria, y constituye el origen de la Orden de Calatrava. Esto desde el punto de vista de fundación militar. La fundación religiosa se hace mediante la bula papal que aprueba la constitución de esta orden militar y religiosa y la regla por la que ha de regirse. Esta bula la emite el Papa Alejandro III el 25 de septiembre de 1164, integrándose en 1187 en la Orden del Císter, que tiene como regla la de San Benito. Los fines de la Orden de Calatrava, como de las demás órdenes militares, son la alabanza a Dios, la defensa de la fe y la santificación personal. Los caballeros de la orden debían hacer los 3 votos de obediencia, castidad y pobreza, por lo que no podían casarse ni hacer testamento, hasta que el Papa Paulo III, por bula expedida en Roma el 4 de agosto de 1540, les facultó para lo uno y lo otro, es decir, para casarse y para disponer en testamento de sus bienes. Algún tiempo más tarde se incorpora el brazo femenino de la orden, con los conventos de San Felices en Burgos, fundado en 1219, y el de Pinilla de Jadraque en Guadalajara, fundado en 1218. La sede cabecera de la Orden de Calatrava fue el convento de Calatrava. Después de la desgraciada batalla de Alarcos y de la pérdida del castillo del mismo nombre, los moros fueron sobre Calatrava y por asalto ganaron la villa y el castillo, pasando a cuchillo a todos los frailes, caballeros y clérigos. En 1212 el rey Alfonso reconquistó Calatrava y la devolvió a la orden. Las dignidades de la orden militar de Calatrava eran el maestre, el comendador mayor, el clavero, el prior, el subprior del Sacro Convento y los comendadores. El emblema de la orden, como pueden ver en las pantallas, es una cruz flordelisada de color rojo. En el capítulo general de la Orden del año 1516, celebrado en Guadalupe, se elige a Carlos I como maestre de la Orden de Calatrava, elección confirmada por el Papa León X, y desde entonces el maestrazgo de la Orden de Calatrava está unido a la Corona de Castilla. Destaquemos de forma sucinta algunos hechos de armas de la Orden de Calatrava.
Sus actuaciones fueron importantísimas durante la Reconquista, en el que varios de sus maestres dieron la vida en combate. Tal es el caso de Fray Ruiz Díaz, muerto en las Navas de Tolosa, Fray Ruiz Pérez Ponce, herido en Aznayor y murió en la batalla de Arcos de la Frontera, y murieron también en combate los maestres Fray Diego García de Padilla y Fray Martín López de Córdoba, este último en la conquista de Sevilla. Diversos monarcas hicieron donaciones a la Orden de Calatrava. Así, el rey Alfonso VII, en 1174, entregó a la Orden de Calatrava las fortalezas de Zorita de los Canes. El rey de Aragón, Alfonso XII, entregó la fortaleza de Alcañiz. En 1183, Alfonso VIII hizo entrega de la dehesa de Abeójar y todo su término, etcétera, etcétera. Podría seguir con muchas donaciones, pero no deseo alargarlo. Tras la victoria de los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, la Orden de Calatrava estableció su sede en la fortaleza sita en Calatrava la Nueva, en el castillo de Dueñas. Esto fue en 1218. Desde el punto de vista de batallas, podría citar algunas. Calatrava cuenta entre las victorias alcanzadas por sus maestres y caballeros, es decir, por la propia orden, la defensa del castillo de Ferral, en 1170 la toma del castillo de Ozpipa en la sierra del Guadalquivir, en 1209 la toma del castillo de Vírtez, en 1231 la batalla entre Sevilla y Carmona, en 1240 la toma del castillo del Caudete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la Orden de Calatrava participó ayudando a sus reyes en los siguientes triunfos. En 1212 en la toma de Calatrava, también en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1213 en la toma de Alcaraz, en 1248 en la toma de los arrabales Benaljofar y Puerta Macarena, en fin, un sinfín de batallas en las que participó esta Orden de Calatrava. Hablemos de las pruebas de ingreso. Antes de precisar las pruebas que actualmente se exigen para ingresar en la Orden Militar de Calatrava, veamos algunas citas sobre situaciones anteriores, sobre todo en los inicios de la Orden. En las milicias del Císter no se exigía más que la limpieza de sangre para ingresar en ellas. El capítulo general del Císter, en 1234, dispuso que ningún convencido notado o vehemente sospechoso de herejía fuese recibido en la orden. Y en su virtud, Fray Juan XXI, abad de Morimundo, en 1283 ordenó lo siguiente: y mandamos al señor maestre de Calatrava que en cuanto pudiere procure traer a su orden personas honestas y de noble linaje, y a los que no son nobles que las quite. Sin embargo, los maestres recibían libremente en la orden a los que les parecía bien, sujetándose más o menos a estas reglas que he dicho. Sin embargo, ya a principios del siglo XVI se hizo obligatorio un proceso de información sobre pruebas de nobleza, de cristiandad, etcétera, para ingresar en las órdenes militares. Como digo, a principios del siglo XVI. Hoy, de forma similar a las otras órdenes de la Corona de Castilla, el pretendiente al hábito de la Orden Militar de Calatrava debe probar la hidalguía de los 4 linajes de baronía de sus abuelos. Hidalguía de sangre, no de privilegio. Y además, ni el pretendiente ni sus ascendientes debían haber ocupado oficios manuales o los tenidos por viles. Además, el pretendiente al hábito de la orden no podía tener sangre de judío, de moro, de hereje o de converso, ni haber sido, ni él ni sus antepasados, penitenciados por el Santo Oficio, por la Inquisición. Y la conducta del pretendiente había de ser, en todo caso, la propia de un caballero y disponer de medios materiales para una vida digna, de acuerdo con
su condición de caballero. En esta siguiente pantalla pueden ver lo que eran y lo que son los uniformes, la indumentaria de los caballeros de la Orden de Calatrava. El hábito. En un principio, el hábito de la Orden Militar de Calatrava era un escapulario con cruz en el pecho y capucha, hasta que el Papa Benedicto XIII, en 1397, dispuso mediante bula la eliminación de la capucha y definió la cruz como flor de lisada de color grana. Actualmente, el hábito, lo pueden ver ahí, consta del escapulario, el manto capitular, los cordones, el birrete y los guantes. El birrete es blanco con vivos blancos para los caballeros novicios, blanco con vivos rojos para los caballeros profesos y negro con vivos rojos para las dignidades de la orden. El uniforme actual fue regulado por el Real Decreto de 20 de mayo de 1904 y, salvo la cruz, es común para las 4 órdenes militares. En la imagen pueden ver el uniforme antiguo, arriba a la izquierda mirando, y más abajo sentado un caballero con el uniforme actual. Asimismo, el sable con la cruz de la orden. Pasemos ahora a la Orden Militar de Santiago. Su fundación militar no está del todo clara. La propia Orden de Santiago establece como fecha el año 1151, pero otras fuentes históricas la sitúan en el 1 de agosto de 1170, siendo rey Fernando II de León, quien, tras la conquista de Cáceres, junto al obispo de Salamanca, Pedro Suárez de Deza, entrega esta ciudad a don Pedro Fernández y a otros 13 caballeros para que la ocupen y protejan de las incursiones de los almohades. La Orden de Santiago, en sus documentos actuales, nos dice que tuvo su origen en la ciudad de Cáceres, a partir de la anterior Orden de los Fratres de Cáceres, y que, según una tradición, proviene de lo ocurrido en la legendaria Batalla de Clavijo en el año 844, cuando Sánchez Martínez de Tejada y otros 13 caballeros piden permiso al rey Ramiro para fundar una orden de caballería bajo la devoción al apóstol Santiago, quien, según la leyenda, luchó junto a los cristianos en dicha batalla. Y así se representa al apóstol Santiago en numerosas iconografías, como la que tienen en la pantalla. La orden tenía como misión la protección de los peregrinos a Compostela y la guerra contra el infiel para recuperar la España perdida, como se decía en la Edad Media. La Orden de Santiago, la Orden de Santiago, que había nacido en el Reino de León, se extendió por los reinos de Portugal, Aragón, Francia, Inglaterra, Lombardía y Antioquía, si bien su asentamiento principal fueron los reinos de León y de Castilla. La fundación religiosa procede de la bula papal que aprueba la Orden Militar de Santiago y es concedida por el Papa Alejandro III el día 5 de julio de 1175, en tiempos de Alfonso VIII de Castilla. Esta Orden de Santiago se organizó bajo la regla de San Agustín. Esta bula papal fue posteriormente ratificada por los papas Lucio III, Urbano III e Inocencio III. Como consecuencia de esta doble fundación real y pontificia, la orden se constituyó como una militia Christi, cuyos fines fueron el servicio de Dios, el ensalzamiento y defensa de la cristiana religión y fe católica y la defensa de la República cristiana. En la bula de aprobación de la Orden Militar de Santiago se autorizó a que los caballeros contrajesen matrimonio. Decía,
Para remedio de la flaqueza humana, se permite el matrimonio a los que no pudieren ser continentes, guardando a la mujer la fe no corrompida y la mujer al marido, porque no se quebrante la continencia del tálamo conyugal. Así, los caballeros de la Orden de Santiago hacían votos de pobreza y obediencia, pero no el de castidad absoluta, sino solamente el de castidad conyugal. El voto de pobreza se cumplió de diferentes maneras según las épocas. Por ejemplo, en sus inicios, los caballeros entregaban los bienes a la orden por 1 año y 1 día, y pasado este tiempo se le devolvían como encomienda para su usufructo. Si al morir no dejaban hijos, todo pasaba a la orden, pero si tenían hijos, la orden figuraba como un hijo más. Posteriormente se fueron ampliando estas dispensas y, por ejemplo, los casados al entrar en la orden daban la 3ª parte a dicha orden, después la 5ª parte, pero quedaban libres de disponer del resto de sus propiedades. La Orden de Santiago fundó conventos femeninos de monjas llamadas comendadoras que se ocupaban de la educación de las hijas de los caballeros. Podemos citar que en el año 1275 contaban con 6 conventos de comendadoras. En recuerdo de los 13 caballeros presentes en la fundación de la Orden, se estableció lo que se llama el trecenazgo de la Orden. 13 freires electores que, junto con los obispos priores de Uclés y de San Marcos de León, los comendadores mayores de Castilla, León y Montalbán, el prior de Santiago de la Espada, el secretario y el tesorero, formaban las principales dignidades que intervenían en la elección del maestre de la orden. En principio, la Orden de Santiago contaba con 3 clases de miembros: los freires o caballeros, que podían contraer matrimonio, los caballeros estrechos, que tenían voto de castidad absoluta y vivían en comunidad, y los religiosos y religiosas canónigos regulares o monjes santiaguistas para celebrar el culto y administrar los sacramentos y también llevar las parroquias de la orden. En la actualidad, las dignidades de la Orden de Santiago son el comendador, aparte del maestre, comendador mayor de Castilla, comendador mayor de Montalbán y 13 de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago estaba implantada con posesiones en los reinos de León, Castilla, Aragón y Portugal. Esto ocasionó que Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla exigiesen que la Orden tuviese su sede en San Marcos de León y en Uclés, es decir, en localidades de ambos reinos. La cuestión se resolvió cuando en 1230 Fernando III el Santo fue rey de Castilla y de León, y desde entonces es Uclés, en la provincia de Cuenca, la sede de la Orden Militar de Santiago. El emblema de los caballeros de la Orden Militar de Santiago es la cruz que conocemos como Cruz de Santiago, que es una cruz latina de gules simulando una espada, con los brazos remantados en una especie de flor de lis y el pomo en una especie de panela en lo alto de la empuñadura. Hechos de armas. La Orden de Santiago tuvo un papel muy relevante, como las demás, en las guerras de la Reconquista, pero podemos destacar sus intervenciones en las batallas de Alarcos, las Navas de Tolosa, las conquistas de Jerez, Córdoba, Úbeda, Sevilla y en la toma de Granada, con la que termina la Reconquista. La primera intervención en guerra importante fue el apoyo al ejército del rey Alfonso VIII para la conquista de la ciudad de Cuenca en 1177, lo que supuso importantes donaciones a la Orden de Santiago. La Orden creó distintos hospitales para enfermos y peregrinos, tales como los de San Marcos, Toledo y el Hospital de Santiago Apóstol en Cuenca. Este hospital sigue en pie hoy en día
es una residencia de mayores que sigue perteneciendo a la Orden de Santiago en la ciudad de Cuenca. En los inicios del siglo XIII, las pruebas exigidas para el ingreso en la Orden de Santiago eran la de legitimidad de nacimiento, limpieza de sangre, ser católico ejemplar e hidalguía. Ya en el siglo XVII se exige además la hidalguía no solo del pretendiente, sino también de la madre del pretendiente. Y ya en el siglo XX se exigen probar la hidalguía de los 4 primeros linajes, es decir, la hidalguía de los 4 abuelos del pretendiente. Hidalguía que ha de ser de sangre y no de privilegio. Probará además que en sus ascendientes no hay sangres de moro o judío y que no han sido penitenciados por el Santo Oficio ni ejercido oficios manuales o viles. Leemos en los establecimientos de la Orden de Santiago, en el título primero del capítulo primero, primeramente ordenamos que el que hubiese de tener el hábito de nuestra orden sea hijodalgo de sangre, y su padre y madre, abuelos y abuelas, y no de privilegio. En la imagen puede ver como caballero de Santiago al pintor Velázquez. Si bien, en este caso, y por la voluntad del rey, de alguna manera se dispensó el rigor en la prueba de su hidalguía. Como las demás órdenes, los caballeros de la Orden de Santiago tienen una especial indumentaria. El hábito blanco de lana, holgado, cerrado a la espalda, con presillas de pasamanería, con la cruz roja sobre el centro del pecho. Sobre él descansan también, pendientes del cuello al que rodean, unos cordones blancos terminados en gruesas borlas. El birrete es negro para los 13 y blanco de los caballeros, con vivos rojos o blancos, según sean profesos o novicios. El uniforme. El uniforme actual, como para las demás órdenes, fue regulado por el decreto de 20 de mayo de 1904 y, en síntesis, nos dice que el uniforme que deben usar los caballeros de las 4 órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa será el siguiente: levita de paño blanco con solapa del mismo color, adherente a esta y entre sus 2 hileras de botones la cruz de paño, la cruz de cada orden, claro, y vueltas blancas con 3 sardinetas de galón de hilillo rojo y sus correspondientes botones. En los hombros, caponas de metal dorado, y en la pala, sobre rayos y en mate, la cruz respectiva. Sable recto con vaina de acero y empuñadura de marfil e hilillo de oro, con pomo y media taza dorados. Aquel en forma de cabeza de león y esta cincelada con la cruz respectiva. El cinturón y tirantes de charol blanco, unidos entre sí por anillas doradas y con los mosquetones también dorados. El cinturón se abrochará con una chapa bruñida que en su centro llevará sobre rayos la cruz respectiva de esmalte. Pantalón recto de paño, grana o verde, según el color de la cruz, con doble franja de oro. Casco semiesférico de metal blanco, plateado y bruñido. En el frente llevará una elipse o círculo de rayos sobre los que campeará la cruz respectiva en su color correspondiente. Espuela dorada, lisa, y para mayor gala el plumero blanco en el casco, manopla de charol blanco y bota entera recta de charol. Para abrigo, capota blanca con cuello ancho vuelto de terciopelo blanco y la cruz respectiva de las mismas dimensiones que la de la levita, campeando en el costado izquierdo. En la imagen pueden ver el manto y los uniformes. En la parte superior el antiguo, ya no en uso, y en la parte de abajo el que citado ahora
como uniforme actual de las órdenes. Algo muy especial de la Orden de Santiago es lo que desde antes de su aprobación por la Santa Sede tuvo, y son las fratrisas, señoras que, como los caballeros, vestían el hábito de Santiago y profesaban su regla. Es la única de las órdenes militares en las que se ha dado esta situación. Una cita histórica. Cuando el maestre de Santiago, a mediados de 1174, vino con sus caballeros al reino de Castilla y con el rey fueron a Ávila, se hospedó éste en casa de Sancho de Estrada y su mujer, doña María Blanco, ayudó mucho a que la orden se instalara en Castilla y se hizo fratrisa de Santiago, conducta que imitaron otras muchas señoras y que motivó que los caballeros más principales tomasen con sus mujeres y parientas el hábito de la Orden de Santiago. Y en la bula de aprobación de Alejandro III, el año 1175, se lee: «Y si los maridos acaso falleciesen primero, y las mujeres que quedasen que recibieron la orden, si quisieren casar, háganlo saber al maestre o al comendador». Y el genealogista historiador Luis de Salazar y Castro, en su historia genealógica de la Casa de Lara, reseña que doña Aldonza María Manrique fue del hábito de Santiago, como su padre y hermanos. Era frecuente y estilo de su tiempo, y aún del emperador Carlos V, conceder los maestres de Santiago y los reyes administradores generales de aquella orden el hábito e insignia de ella a las mujeres nobles de cualquier estado que fuesen, a quienes a estas mujeres el maestre de Santiago llamaba caballeresas de su orden. En el Archivo Histórico Nacional de España se conservan las pruebas realizadas a estas mujeres para obtener, igual que los caballeros, el hábito de Santiago en el período en el que reinaba Carlos V. Pasemos ahora a la Orden de Alcántara. Esta Orden Militar de Alcántara fue creada en el año 1156 al otorgar el rey Fernando II la ermita de San Juan del Pereiro, próxima a Ciudad Rodrigo, en tierras que hoy son de Portugal, a Suero Fernández Barriento, junto con otros caballeros que formaban una hermandad de carácter religioso. Por ello, inicialmente esta nueva orden recibió el nombre de Milicia de San Julián del Pereiro. Después de ser conquistada a los musulmanes la ciudad de Alcántara en 1213, la defensa le fue encargada a la Orden de Calatrava en el año 1214. Sin embargo, el 16 de julio de 1218 se firmó un acuerdo por el cual la Orden de Calatrava entregaba a la de San Julián del Pereiro la villa de Alcántara, junto con sus posesiones, situada esta en el Reino de León, para que en dicha villa se ubicara el convento central de la nueva orden. Así, la orden cambia su nombre y ya en el año 1253 sus maestres se titulaban Maestres de la Orden de Alcántara, quedando reducida San Julián del Pereiro a ser una encomienda de esta Orden de Calatrava. Los fines de la Orden de Alcántara son la defensa de la fe, el culto divino y la santificación personal. En cuanto a la fundación religiosa, el Papa Lucio III en 1183 pone a la Orden de Alcántara bajo custodia de la Santa Sede. Los freires de la orden hacían votos de pobreza, obediencia y castidad y seguían la regla de San Benito. Por bula de Paulo III de 1540 se les permitió, como con otras órdenes, contraer matrimonio y hacer testamento. Es muy importante la devoción de los caballeros de la Orden de Alcántara a la Virgen. Así, reunidos el 2 de febrero de 1653, prestaron este juramento y voto.
de común acuerdo, postrados de rodillas, juramos y votamos sobre los 4 santos evangelios y la Santa Cruz, que ahora y siempre asentiremos, afirmaremos, profesaremos y defenderemos que la Virgen Santísima, María, Madre de Dios y Señora nuestra, en el instante de su animación natural, no tuvo mancha de pecado original en su purísima y candidísima alma. Esto fue en 1653. Y el 8 de diciembre de 1854, 200 años después, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Los territorios de la Orden Militar de Alcántara se extendían por la mitad oeste de lo que hoy es la provincia de Cáceres y por las comarcas de La Serena y la Siberia en la hoy provincia de Badajoz. Además, tenían otras posesiones en distintas partes de la península ibérica, como Alcantarilla o Morón. Las principales dignidades de la Orden de Alcántara eran el maestre, el comendador mayor, el clavero, los comendadores, el prior del Sacro Convento, el sacristán mayor y los priores de Magacela y Zalamea. En un principio, el emblema de la Orden del Pereiro y Alcántara era un peral con las trabas y acolada la cruz flor de lisada, como ven en la imagen. Es en 1411 cuando, por bula de Benedicto XIII, se concede a los caballeros de la Orden de Alcántara sustituir dicho emblema por la cruz flor de lisada de color verde. Actualmente las dignidades principales de la Orden Militar de Alcántara son el Comendador Mayor de Alcántara, Su Alteza Real, don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria, que ven en la imagen, el Clavero y el Alférez y Comendador de Castilnovo. En cuanto a los hechos de armas, la Orden de Alcántara se expandió cuando a sus posesiones de Alcántara añadieron Santibáñez y Portezuelo, posesión obtenida tras un contencioso con la Orden del Temple, a lo que sumó la donación de Navas Frías hecha por Alfonso IX y la conquista por la propia Orden de Valencia de Alcántara en el año 1220. A modo de resumen, voy a citar algunos hechos de las conquistas por las propias fuerzas de la Orden de Alcántara, como por ejemplo en 1221 la toma de Valencia de Alcántara, en 1232 la toma de Trujillo, en 1233 la toma de Magacela y su castillo, también en ese año la toma de Zalamea, en 1234 la toma de Medellín y su castillo y en 1236 la toma de Bequerencia y su castillo. Pero no solo actuó en conquistas propias de la Orden, sino también en las huestes levantadas por los reyes, como por ejemplo en 1215 la toma de Alcántara, en 1227 la toma del Castillo del Portillo, en 1227 también la toma de Mérida, la toma de Badajoz en el mismo año, la toma en la batalla de Jerez de la Frontera en 1232, en 1235 en la toma de Córdoba, en 1236 en la toma de Zafra, destaquemos en 1248 en el sitio a Sevilla, en fin, podíamos seguir citando muchísimas las actuaciones de la Orden de Alcántara bajo las órdenes de su rey en la reconquista de España. Quizá la última importante podamos citar en 1487 la toma de la ciudad de Málaga. La nobleza fue requisito indispensable en los primeros siglos. Quiero decir, no fue requisito indispensable en los primeros siglos, bastando la limpieza de sangre, como en todas las milicias del Císter. Y tampoco se armaron caballeros con el ceremonial hasta 1411. Pero desde entonces, desde esta fecha, ya era requisito
pertenecer a la nobleza para ser armado caballero. Aunque no se hicieron rigurosas probanzas de hidalguía hasta el tiempo de los reyes administradores, que así lo ordenaron, es decir, a partir de los reyes católicos. El primer proceso riguroso de pruebas de hidalguía que se hizo en la Orden de Alcántara fue en 1507 para cruzarse don Alonso Espinosa. Actualmente el pretendiente al hábito de la Orden de Alcántara probará que sus 4 primeros linajes, sus 4 abuelos, eran hijosdalgos de sangre. Y probará, además, lo he citado en otras órdenes, que no tienen ascendientes con sangre de moro, judío, penitenciados por el Santo Oficio y que no han ejercido oficios manuales o viles. Podemos leer en las definiciones de la Orden de Alcántara, en el título 13, capítulo 1, que ninguno pueda ser recibido en nuestra orden y caballería si no fuese noble, hijodalgo a modo y fuero de España, sin tener parte ni mezcla de judío, moro ni converso, ni hereje ni villano en ningún grado, por remoto que sea, ni de penitenciado por el Santo Oficio por cosas de fe hasta la 4ª generación, mas que sea de linaje antiguo, de cristianos, noble de padre y madre y abuelo de entrambas partes, y de nombre y armas, y que no sea la fama pública en contrario. Como vimos en los anteriores, esta es la indumentaria de la Orden de Alcántara, que en esencia la única diferencia es la cruz que llevan en sus mantos y en sus uniformes. Por eso no lo voy a reiterar. La cruz es una cruz flordelisada de color verde o heráldicamente de sinople. Pasemos ahora a la Orden de Montesa, que correspondía a la Corona de Aragón. La fundación de la 4ª de las órdenes militares de los reinos de España procede en gran medida del reparto de bienes de la Orden del Temple cuando ya estaba disuelta. Recordemos que la Orden del Templo de Salomón fue fundada en 1118 en Jerusalén para la defensa de los santos lugares y de los peregrinos. Su implantación se extendió por Europa y combatió en las guerras de reconquista de España, especialmente en la Corona de Aragón. Estos grandes servicios a la cristiandad no les protegieron, a la Orden del Temple, de las graves acusaciones vertidas contra sus caballeros por el rey Felipe IV de Francia y admitidas por el Papa Clemente V. Así, disuelta la Orden del Temple, el rey de Aragón, Jaime II, que deseaba disponer de una orden militar similar a las de la Corona de Castilla, obtuvo del Papa Juan XXII la bula de creación de la Orden de Montesa, dotándola con bienes procedentes de la extinguida Orden del Temple, cediéndoles el castillo y villa de Montesa con la alquería de Vallada para construir el convento, sede de la nueva orden militar. Los 10 caballeros que formaron inicialmente la Orden de Montesa fueron freires de la Orden de Calatrava. Con anterioridad a la Orden de Montesa existía la Orden de San Jorge, creada por el rey Pedro II de Aragón el 24 de septiembre de 1201, cuyo primer maestre fue Juan de Almenara y asentada en Alfama, cerca de Tolosa. En 1399, el maestre Francisco Ripollés comunica al rey de Aragón, Martín I el Humano, el estado ruinoso de la Orden de San Jorge, y por ello, y la imposibilidad que tenía de las tareas guerreras y de defensa que le habían asignado. Por ello, la Orden de Montesa y la Orden de San Jorge de Alfama se fundieron en una sola orden el 24 de enero de 1400, pasando a denominarse Orden de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama.
Los territorios con una importante implantación de la Orden Montesa fueron las comarcas del Maestrazgo de Castellón, en la llamada Plana de Castellón, en el término de Burriana, en la zona de la Huerta de Valencia y el Castillo-Palacio de Montesa y el Valle de Perpuchent, en lo que hoy es la provincia de Alicante. La aprobación papal de la Orden de Montesa se produjo por el Papa Juan XXIII, a solicitud del rey Jaime II de Aragón, mediante bula de 10 de julio de 1317. Por su parte, la Orden de San Jorge obtuvo la aprobación pontificia del Papa Gregorio XI en el año 1372, siendo la regla la de San Agustín. Los fines de la Orden Militar de Montesa, como las de otras órdenes militares españolas, eran la defensa de la fe, el culto divino y la santificación personal, complementados hoy con una finalidad benéfica y social y con un fin histórico y cultural. Los caballeros debían hacer también los votos de castidad, pobreza y obediencia. Las dignidades de la Orden de Montesa eran el maestre, autoridad suprema de la Orden, el comendador mayor, que ejercía la jurisdicción eclesiástica en ausencia del maestre, el clavero, a cargo de las llaves del Sacro Convento, el obrero, a cargo del mantenimiento del convento, el subcomendador, guarda o alcaide del castillo, el subclavero, que ejercía la jurisdicción sobre las villas de Montesa y Vallada, y otros cargos que tenían bajo su responsabilidad encomiendas, vicarías, prioratos o rectorías. Un suceso que afectó en gran medida a la Orden de Montesa fue el terremoto del 23 de marzo de 1748, que produjo el derrumbamiento del castillo-convento de Montesa, en donde fallecieron unas 130 personas, entre freires y personal de servicio. Una continuación del terremoto, el 2 de abril siguiente, terminó de derribar todo el edificio. Entonces, por orden del rey Fernando VI, los freires supervivientes se trasladaron al Palacio del Temple, en Valencia. Y Carlos III, por Real Decreto de 1761, mandó construir en el Palacio del Temple un convento, iglesia y colegio para la Orden de Montesa. En la imagen ven el castillo de Montesa destruido y abajo la nueva sede de la Orden de Montesa. El emblema actual de la Orden de Montesa es el autorizado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII mediante el Real Orden de 13 de abril de 1913 y es una cruz negra flordelisada, que era el primitivo emblema, pero ahora cargada de una cruz llana roja, que es la cruz de San Jorge. Entre sus hechos de armas podemos citar su participación en las guerras de Reconquista, pero también en la expansión en el Mediterráneo emprendida por la Corona de Aragón. En 1323, la Orden de Montesa apoyó al rey Jaime II en la conquista de Cerdeña. En 1410 y 1412 y años siguientes, la Orden de Montesa guerreó en las campañas emprendidas por el rey Alfonso V, el Magnánimo, en Italia, combatiendo contra los insurrectos de Cerdeña y Sicilia, y también combatió con el mando de la flota aragonesa contra los genoveses que fueron derrotados en Foz de Pisa. A modo de resumen, la Orden de Montesa salió de Murcia en 1488, el 6 de junio, acompañando a los reyes católicos para la conquista del Reino de Granada, cercando a Vera, que se rindió el 10 de junio. De ahí pasó el maestre con los suyos a Musácar, cerca del puerto de Cartagena, y se les rindió. Y luego se le rindieron también Vélez Blanco y Vélez Rubio, y todos los lugares y castillas de aquella comarca. El maestre
Fray Felipe de Aragón y Navarra, murió de un arcabuzazo en la toma de Baeza el 10 de julio de 1488. Y ya con la conquista de Granada, el 2 de enero de 1492, culminan las gestas guerreras de las órdenes militares. En un principio, como en muchas órdenes militares, los maestres de Montesa eran libres de recibir en la orden a las personas que juzgaran con méritos para ello. Por bula del Papa Clemente VI, de fecha 5 de agosto de 1393, se autorizó que los miembros de la orden que lo deseasen fuesen armados caballeros, para lo cual ya se les exigió probar la nobleza notoria. Más tarde, en 1573, se exigió un expediente de pruebas de nobleza y limpieza de sangre de los linajes de baronía de los abuelos paterno y materno, según las reglas de la hidalguía de sangre a fuero de España. Ello, además de las exigencias comunes que ya hemos citado antes para otras órdenes, de no tener sangre de judío, moro, no haber sido penitenciados, etcétera, etcétera. En las definiciones de la Orden de Montesa, en su capítulo 30, se establece que ninguno pueda ser admitido ni recibido al hábito de caballeros de esta orden si no fuese noble, generoso, hidalgo, al modo y fuero de estos reinos, que se entiende que haya de ser hijo hidalgo de partes de padre y madre y abuelos varones de ambas partes. Aquí vemos su indumentaria, que el hábito de la orden militar, con su escapulario, con la cruz de la orden sobre el pecho, el manto capitular con la cruz de la orden en el costado izquierdo, los cordones blancos, etcétera, etcétera. En fin, como lo que hemos visto en las demás órdenes, diferenciándose la cruz. Y en este caso, además, en el uniforme, por ser la cruz, llevar esa cruz roja de San Jorge, pues el pantalón lo visten de color grana. Vamos a ver ahora las vicisitudes de la orden en los siglos XIX y XX, que es donde realmente sus transformaciones han sido importantes y las consecuencias de muchos actos de los gobiernos pues han sido decisivas para la situación actual de las órdenes militares de los reinos de España. El 18 de septiembre de 1809, el rey intruso José Bonaparte suprimió todas las órdenes españolas, excepto el Toisón de Oro, y creó el 20 de octubre de 1809 la nueva orden, la Orden Real de España, a la que incorporó los bienes de las órdenes suprimidas. Sin embargo, derrotados los ejércitos invasores franceses y repuesto el legítimo rey Fernando VII, se volvió a la situación anterior de las órdenes militares. El 30 de julio de 1836, por decreto de la reina Isabel II, se reordenaron las funciones y la organización del Consejo Real de las Órdenes, que, cito textualmente, se limitará en lo sucesivo a conocer de los negocios religiosos de las 4 órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, ejerciendo la jurisdicción eclesiástica como hasta aquí, conforme a las reglas que prescriben las bulas pontificias. En cuanto a las actuaciones relacionadas con la Santa Sede, en el concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 16 de marzo de 1851, siendo Papa Pío IX y Reina de España Isabel II, se trató de las órdenes militares y se acordó la formación de un coto redondo en el que ejercer por dichas órdenes la jurisdicción eclesiástica. En el artículo 9 de dicho concordato se manifiesta que, siendo por una parte necesario y urgente
acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes que produce en la administración eclesiástica el territorio diseminado de las 4 órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo, por otra parte, conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una institución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado, y las prerrogativas de los reyes de España, como grandes maestres de las expresadas órdenes, por concesión apostólica, se designará en la nueva demarcación eclesiástica un determinado número de pueblos que formen un coto redondo, para que ejerza en él, como hasta aquí, el gran maestre la jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo a la expresada concesión y bulas pontificias. El nuevo territorio se titulará Priorato de las Órdenes Militares y el prior tendrá carácter episcopal. En el orden material de los bienes de las órdenes militares, la Ley 1 de mayo de 1855 establece que se declaren en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes, entre otros, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. Es decir, es lo que se llama la amortización de los bienes eclesiásticos en general. Posteriormente, la Ley de 11 de julio de 1856 establece instrucciones para compensar la enajenación de los bienes incautados por el Gobierno. Otra fase importante es durante el Gobierno provisional que se formó tras el triunfo de la Revolución de 1868, que acabó con el reinado de Isabel II. Entonces se publicaron decretos del Ministerio de Gracia y Justicia que tienen relación con las órdenes militares. Durante el Gobierno provisional, tras el triunfo de la Revolución, el decreto de 2 de noviembre de 1868 refunde en el Tribunal Supremo de Justicia el especial de las órdenes militares, para ejercer la jurisdicción eclesiástica, gubernativa y contenciosa y cuantas facultades hasta aquí ha ejercido con arreglo a bulas pontificias y leyes del reino el tribunal que se refunde. Es decir, las órdenes militares ya no tienen un tribunal separado, independiente, sino que pasa a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia. Poco más tarde, el 6 de diciembre de 1868, otro decreto del Ministerio de Gracia y Justicia establece la unidad de fueros, incluyendo la jurisdicción eclesiástica, militar y tribunales de Hacienda y Comercio. Este decreto manifiesta que en los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas y que necesario es que desaparezca por completo el fuero personal, civil y criminal de determinadas clases del Estado, en cuanto no se refiere a asuntos propios de su profesión o instituto. Es decir, los caballeros de las órdenes militares ya no estaban sujetos en cualquier motivo a su tribunal especial, sino que, salvo para las cuestiones propias de las órdenes, eran enjuiciados por los tribunales ordinarios. Con la llegada de la Primera República, el 9 de marzo de 1873, un decreto del Ministerio de Estado del Gobierno de la Primera República declaró disueltas y extinguidas las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan, además de las reales maestranzas de caballería.
es de resaltar parte del contenido del preámbulo del decreto que dice: proclamada la República como forma definitiva de esta nuestra sociedad esencialmente democrática, conviene abolir todos aquellos instrumentos que no se correspondan con el espíritu de nuestro tiempo. Entre los institutos que en este caso se encuentran, resaltan por su gloriosa vida pasada, pero por su escasa influencia presente, las órdenes militares. Y si las órdenes militares tienen estos timbres en la historia nacional, no tienen razón de ser en las instituciones vigentes. Como consecuencia, la Santa Sede, por la bula Quo Gravius, pronunciada por el Papa Pío IX el 14 de julio de 1873, suprime la jurisdicción eclesiástica de los territorios de las órdenes militares, disponiendo que pasen a la ordinaria de los obispos próximos. No obstante, al poco tiempo, el 14 de abril de 1874, es decir, al año siguiente, el decreto del Ministerio de Gracia y Justicia de 11 de abril anula el decreto anterior, atendiendo en la exposición de motivos a las siguientes consideraciones. Glorioso recuerdo de lejanos tiempos, las órdenes militares, como institutos políticos religiosos, prestaron señalados servicios en la obra santa y civilizadora de redimir la conciencia cristiana y la tierra bendita de la patria. Desconocer estos hechos fue error insigne, olvidarlos ingratitud manifiesta. La restauración en la persona de Su Majestad el Rey Alfonso XII supone la vuelta a la actividad normal de las órdenes militares. Y el 21 de octubre de 1875 se publican decretos concediendo de nuevo mercedes de hábito en las órdenes de Santiago y Calatrava. A su vez, la bula Ad Apostolicam, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de noviembre de 1875, constituye el denominado Priorato de las Órdenes Militares, con un obispo prior de las 4 órdenes militares. Por esta bula se delimitó la provincia de Ciudad Real como territorio nullius diócesis con una iglesia prioral y su cabildo, bajo la suprema jurisdicción del rey de España como gran maestre de las órdenes militares. A consecuencia de esta bula se promulgó el Real Decreto de 1 de agosto de 1876 por el que se organiza el Tribunal de las Órdenes y se instituye el Consejo de estas. Se establece en ese Real Decreto que corresponde al Consejo de las Órdenes Militares conocer de los expedientes de pruebas de legitimidad e hidalguía que deben hacer las personas a quienes yo, el rey, concediere merced de hábito de alguna de las órdenes y expedir por su Cancillería las reales cédulas de merced de hábito y la de los beneficios eclesiásticos del priorato de las órdenes. Este decreto es fundamental en el devenir después de la Primera República de las órdenes militares y también, puesto que es un Real Decreto publicado por el Gobierno con la firma del rey, en el que se reconoce y se da por existente la hidalguía en el Reino de España. ¿Qué ocurrió en la Segunda República? Pues solamente 2 semanas después de proclamada la Segunda República, el 29 de abril de 1931, a propuesta del ministro de la Guerra, se aprobó un decreto por el que quedan suprimidas las órdenes militares de Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava, y queda disuelto el Tribunal de las Órdenes Militares y el Estado
se reserva las atribuciones de soberanía que procedan de la antigua incorporación de los maestrazgos a la corona. Por este decreto y otro de 5 de agosto de 1931, las disueltas órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa no conservarán carácter oficial alguno, ni podrán usar el título de real, y quedan sometidas al régimen jurídico, en el régimen jurídico de su persona y bienes, a la Ley Común de Asociaciones. El citado decreto de 5 de agosto del 31 disponía en su artículo 2 que hasta que se constituyan las asociaciones de derecho común previstas en el artículo interior, podrán los que fueron miembros de ellas, de las órdenes militares, designar una junta o comisión provisional a la que se confiere personalidad jurídica para todos los actos de administración que necesite realizar en sustitución del suprimido Consejo de las Órdenes. En las publicaciones actuales de las órdenes militares figura que el 9 de junio de 1932 se constituyeron las asociaciones ante el Ministerio del Interior y se formó la Junta que procedió al gobierno y administración de los bienes de las órdenes, y que tal Junta ha venido actuando ininterrumpidamente hasta hoy. Veamos a ver qué ocurrió desde finalizada la Guerra Civil Española e iniciado el régimen bajo la dictadura del general Franco. Durante el régimen del general Franco no se dictó ninguna disposición relativa a las órdenes militares, de tal forma que lo que se pudiese hacer no pasaba de actividades puramente privadas. Quizá influyó en esto que hasta el 28 de febrero de 1941 vivió Su Majestad don Alfonso XIII y hasta la muerte del general Franco vivió don Juan de Borbón, jefe de la Casa Real de España, que siempre actuó como gran maestre de las órdenes militares, aunque, como digo, sin sustento oficial. En el convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales, en el artículo 6, apartado primero, dice: las prebendas del Priorato Nullius de Ciudad Real se conferirán de conformidad con su régimen tradicional establecido en la bula Ad Apostolica. Y también en el concordato del 53 dice: continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato Nullius de las órdenes militares. Pero en ambos casos, se trata de cuestiones de organización eclesiástica, no en nada vinculada ni condicionada por la supresión legal de las órdenes militares en España. Sin haber recibido el reconocimiento de la Santa Sede, don Juan de Borbón, sucesor de Su Majestad don Alfonso XIII como jefe de la Casa Real Española, asumió la condición de gran maestre de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. En esta situación se mantuvo aún después de que su hijo, don Juan Carlos, fuese entronizado como rey de España. Desde 1941 no se habían realizado ingresos en las órdenes militares, por lo que llegados el año 1975, en que falleció el general Franco, los caballeros eran ya de muy avanzada edad y desde luego muy pocos. Un acto importante es que con el acuerdo del conde de Barcelona se puso en ejecución lo dispuesto en el decreto que hemos citado de 5 de agosto de 1931, referente a que se constituyan las asociaciones de derecho común, y en 1980 se elaboraron unos estatutos bajo la Ley de Asociaciones, actualizada por la Ley Orgánica del año 2002 de marzo, reguladora del derecho de asociación,
y se registraron en el Ministerio del Interior como Asociación de la Orden de Santiago, Asociación de la Orden de Calatrava, Asociación de la Orden de Alcántara y Asociación de la Orden de Montesa. Y más tarde se constituyó y registró oficialmente la Federación de las 4 asociaciones con el nombre del Consejo de las Órdenes. El más significativo acto de la Santa Sede en este nuevo período, de suprimidas oficialmente las órdenes militares e inscritas como asociaciones dentro del régimen civil, el acto más significativo de la Santa Sede quizás sean las letras apostólicas Constant Militarium, dictadas por el Papa Juan Pablo II el 4 de febrero de 1980, en las que se dan disposiciones sobre el antiguo priorato de las órdenes militares. Extractamos lo más significativo de su contenido. Dice: consta que el priorato de las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, de Alcántara y de Montesa, o prelatura cluniense, fue creado por las letras apostólicas ad apostolicam de 18 de noviembre de 1875 y que su gobierno de derecho peculiar fue encomendado al obispo titular de Dora. Disueltas dichas órdenes militares en 1931, al cambiar las circunstancias, la citada prelatura solicitó, con carácter temporal en unos casos o con carácter definitivo en otros, someterse al derecho común de las diócesis españolas. Por ello, sigue diciendo la nota de la Santa Sede, el prelado de Ciudad Real no dudó en proponer a esta sede apostólica que fuera elevada la prelatura cluniense a la categoría de diócesis y que su prelado fuera declarado obispo de Ciudad Real. Y ahora viene lo importante, conservando por razones históricas el título de prior de las órdenes militares. Queda, pues, como recuerdo histórico, solamente histórico, el título honorífico al obispo de Ciudad Real de prior de las órdenes militares e incluso a los canónigos del Cabildo Catedralicio a colocar las cruces de las órdenes sobre sus hábitos talares, pero ya sin jurisdicción alguna. Esta es la situación actual de las órdenes militares desde un punto de vista de legitimidad administrativa y eclesiástica. Situación muy distinta es la consideración que la Corona otorga a las órdenes militares y a su Consejo. Su Majestad el Rey don Juan Carlos I asumió la condición de Gran Maestre y Administrador Perpetuo de las órdenes militares y designó en abril de 1981 a su padre, Su Alteza Real don Juan de Borbón, como decano presidente del Real Consejo de las Órdenes. A partir de entonces se reanudaron los ingresos de caballeros en las órdenes militares, presididos por el obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Tanto Su Alteza Real don Juan de Borbón como Su Majestad don Juan Carlos I siempre han lucido sobre sus uniformes las 4 cruces de las órdenes militares españolas. A la muerte de don Juan de Borbón fue amortajado con el hábito de las órdenes militares y velado por caballeros de estas. A partir del 25 de junio de 1993 ocupó la presidencia del Real Consejo de las Órdenes Militares Su Alteza Real el Infante don Carlos de Borbón dos Sicilias. Hoy, el Gran Maestre de las Órdenes Militares es Su Majestad don Felipe VI y el presidente del Real Consejo de las Órdenes, Su Alteza Real don Pedro de Borbón dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria. Un hecho evidente es que el rey don Juan Carlos I realizó actos administrativos
y de legitimación de las órdenes militares, dándoles una presencia institucional. Tales son el nombramiento de presidente del Real Consejo de las Órdenes y la exhibición pública de las cruces de las órdenes sobre el uniforme militar. Entre estos reconocimientos institucionales ocupa un lugar destacado el ingreso del Príncipe de Asturias en la Orden de Santiago el 23 de diciembre de 1986, con la dignidad de Comendador Mayor de Castilla. Otro acto de importancia fue que el rey don Juan Carlos I presidiese el Consejo de las Órdenes, celebrado en el Palacio Real el 22 de abril de 2002. Todas estas actividades de carácter institucional de la Corona han sido continuadas por Su Majestad don Felipe VI. Tal título histórico del rey de España de Gran Maestre de las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa no cabe duda que está presente en la Constitución de 1978, en su artículo 56.2, como comprendido entre los demás títulos que corresponden a la corona. Así pues, si por un lado la normativa de asociaciones no otorga especial relevancia institucional a las órdenes militares españolas, esto queda claramente superado por la relevancia que le sigue dispensando tanto el titular de la Corona de España y maestre de las órdenes, como desde el punto de vista eclesiástico, la diócesis, civitates regalensis e incluso las Fuerzas Armadas con regimientos hermanados con las órdenes militares con las que comparten el nombre. Sobre la continuidad legal de las órdenes militares en las actuales asociaciones, es interesante lo establecido en la sentencia de 2008 del Tribunal Supremo, que manifiesta literalmente: resulta acreditada la subsistencia a lo largo de la historia de las órdenes militares hasta su constitución como asociaciones privadas y apareciendo el capítulo como asociación que agrupa las 4 órdenes militares y el Consejo como órgano de las mismas, avalando así la ininterrumpida continuidad histórica de las 4 órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa hasta nuestros días. Aquí vemos como grandes maestres de las órdenes a Su Majestad don Alfonso XIII, a Su Alteza Real don Juan de Borbón, a Su Majestad don Juan Carlos I y a Su Majestad don Felipe VI, todos ellos vistiendo el hábito de las órdenes militares. Y en esta otra pantalla pueden ver aquellos regimientos actuales de los ejércitos de España que conservan el nombre y el emblema de las órdenes militares. Ahí tienen el regimiento de Calatrava, el regimiento de Santiago, el regimiento de Alcántara y el regimiento de Montesa. Diré por último que los expedientes de ingreso de muchos caballeros en las órdenes militares se conservan en el Archivo Histórico Nacional. Diré, por ejemplo, que de la Orden Militar de Santiago se conservan 10.039 expedientes de caballeros, de la de Calatrava 3.505, de la Orden Militar de Alcántara 1.998 y de la Orden Militar de Montesa 760. Por su parte, la Real Asociación de Hidalgos de España, que me honro en presidir, ha extractado y publicado la información contenida en los expedientes de los caballeros de las 4 órdenes militares correspondientes a los ingresos de los siglos XVIII y XIX. Y ahora se está haciendo con los expedientes de la Orden de Santiago de los siglos anteriores, es decir, de los siglos XVI y XVII. Y cuando se termine este trabajo, se completarán todos los expedientes de las demás órdenes militares. Sin más, termino esta presentación y les agradezco su atención.